Bueno, regresamos y como lo anunciamos está el señor Jorge del Castillo para contestar y reaccionar un poco frente a la formalización de esta investigación. Lo escuché hace rato en una radio y usted ha señalado claramente que no va a someterse a una investigación si está de por medio un fiscal odiador como el señor José Domingo Pérez. Claro, porque no le corresponde legalmente a él. Mi caso, el de Mauricio Mulder, el de Javier Velázquez, que hemos sido parlamentarios hasta el 30 de septiembre del año 2019, tenemos derecho ante juicio por 5 años. Entonces, ahí es un error pues, de la imputación fiscal, se han equivocado. Ellos han debido pedir al Congreso la autorización de procesamiento, que el Congreso le iba a dar posiblemente, y pasar a ver la causa a la fiscal de la Nación, no a un fiscal como el señor Pérez. Pero, si me permite una cosita, porque en la introducción usted leyó una parte. Justo eso iba a decir, porque, a ver, lo que se señala en parte de este documento es que hay una desproporción en relación a los ingresos y gastos del partido aprista, ¿ok? Que es lo que dice, habiéndose revisado los libros, ingresos de las partidas contables, libro y todos los libros, ¿no? Pero lo que sí dice en la primera parte es, se imputa al ciudadano del Castillo Gálvez ser autor de la presunta comisión del delito de lavado de activos, realizando actos de conversión de dinero maculado proveniente de la fuente ilícita de Odebrecht y otras por identificar en el marco de la campaña electoral 2006. ¿Qué papel jugaba usted en la campaña y aportó? Yo era secretario general político y como es normal, todos hemos hecho nuestras aportaciones de campaña. Por ejemplo, para escribirte de candidato tienes que poner creo que 5.000 soles, no me acuerdo bien. ¿La declaró? Por supuesto. Mensualmente yo abonaba una suma al partido, como de mi sueldo de parlamentario o de ministro, y eso lo hacía por planilla. O sea, no es que digo, no, está en la planilla, descontado legalmente, ¿no? Formalmente. Entonces, acá ya había una serie. El primer error que estamos detectando es no le corresponde a ese fiscal, es la fiscal de la Nación, si es que hay una autorización de procesamiento con un previo antejuicio. Un segundo tema es que estos son hechos del año 2006. 2006. Muy bien. Pero se empezó la investigación en el 2018. Han tenido 5 años investigando y ¿cuál es la conclusión? Denos 3 años más para seguir investigando. ¿No le parece irresponsable? A ver, siempre, y yo creo, y quienes antes han escuchado mi crítica al equipo Lavajato es esa, precisamente, ¿no? Hay muchas críticas respecto del trabajo fiscal que se hacen. Pero aquí hay algo que es objetivo y que por lo menos recoge la presencia de Odebrecht como tal, ¿no? Y por eso la pregunta, como partido, ¿ustedes aceptan la confesión de sus propios miembros? Y me refiero al señor Atala y al señor Nava, quienes hablaron de millones. El señor Atala decía que le guardaba $1 millón al señor García y Nava hablaba de las loncheras. Ya, primero vamos a hacer esta digresión que es bien interesante, ¿no? Estas dos personas, con las cuales yo no he tenido ningún trato, por lo menos en lo personal nada, ¿no? ¿Aún siendo el partido? Sí, claro. Los conoce de la función un poco más a Nava que a Atala. A Atala se le veía la muerte de un obispo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede? Estos dos señores, ante la amenaza de la prisión, se convirtieron súbitamente en colaboradores eficaces o alguna de esas figuras, bajo la coacción que justamente les hizo José Domingo Pérez. Y les dijo, tú no quieres ir a la cárcel, entonces di tal cosa contra Alan García. Y para que lo digas bien, toma este abogado. Deja a tu abogado y toma el abogado que yo te recomiendo. ¿Quién se lo contó? ¿El propio Atala o Nava? Son los hechos. El señor abogado Noblecilla apareció como abogado de Atala, de Nava. Y no solamente son esos casos. Por ejemplo, también el contador de Keiko. Ya estaba en la cárcel, cambia de abogado y llegó sorpresa, lo sacan de la cárcel, ¿no? Bajo condición hecha a tal persona. Entonces, esos son testimonios que por último a mí no me alcanzan en nada, porque no tengo nada que ver, ni yo ni mis compañeros. Alcanzan a un partido del que usted era parte, ¿no? ¿Existía o no una relación histórica
¿Entre Odebrecht y el partido aprista? El partido aprista no. El partido aprista es una institución aparte, no tiene que ver con si la tenía con alguna persona. Vamos a ponernos en la hipótesis de que la hubiera tenido con Luis Alva Castro, aunque él ha negado. Tenían una relación de amistad, pero no al punto de significar una entrega de dinero. Pero si se hubiera producido en el año 2006, eso en ese año no era delito. El delito de aporte de campañas se crea por ley en septiembre o agosto del año 2019. Entonces tú no puedes aplicar con criterio retroactivo una ley de ningún tipo, menos una penal. Si es que no es delito. Ahora, un tema es el tema... Segundo error de los fiscales. Denuncian, procesan una cosa que no es delito. Ok, lo legal es una cosa, pero los partidos responden a la democracia interna y finalmente a transparentar sus fondos, porque si en algo se pone también el ojo es respecto de cómo se financian las campañas y las cajas de Pandora que se han ido descubierto a lo largo del tiempo. Sin duda. Con lo que conocemos de propia confesión del señor Barata, de la caja 2, el APRA no recibió un solo dólar. A lo que yo sepa, absolutamente nada. Ahora, permítame hacer esta afirmación. Cualquiera que hubiera recibido de cualquier partido, cualquier persona que hubiera recibido, ¿cómo sabe de qué caja le dan? ¿No? Ese es el invento fiscal, pues, de la caja 2. La caja 2 era el dinero... Sí, pues, pero vamos a suponer, hay varias para las coimas. Hay varias personas en el Perú, ¿no? Políticos, periodistas, no sé, diversas gentes que han recibido. ¿Cómo pueden saber que ese dinero era de la caja 2? ¿Cómo pueden saber? Ahora, ¿Se da cuenta? Eso es una elucubración. Pero como vemos, ya hay dos fallas fatales, ¿no? No han observado el debido proceso, o sea, no han hecho un antejuicio, y estamos hablando de que no tiene competencia Domingo Pérez. No tiene competencia, por tanto no tiene competencia Domingo Pérez y no nos han dado derecho de defensa. Porque en los 5 años que han investigado, entre comillas, a mí me han preguntado una sola vez, pero no me preguntaron por mí. Me preguntaron si sabía lo de Lucho Alba, si había ingresado al partido, y dije, a mí no me consta, hasta donde yo sé, el partido de esa plata nunca ingresó, si es que hubiera existido. ¿Cuál es su lectura entonces de esta formalización de la investigación, más allá de la crítica que usted le está haciendo al señor Domingo Pérez y a lo que hemos mencionado? ¿A que hay alguna suspicacia políticamente que se esté dando en medio de este escenario con el regreso a la inscripción del partido? Fíjese, si un equipo de fiscales, no muy competentes, como usted mismo lo está reconociendo, te denuncian por un hecho que no es delito, se equivocan de procedimiento y no acuden a la vía del antejuicio, no nos dan derecho de defensa y muy posiblemente esos delitos ya están prescritos por el tiempo transcurrido. ¿Por qué no les han dado derecho de defensa? Porque eso le estaba contando. Una sola vez me interrogaron, fueron los fiscales, pero todas las preguntas fueron alrededor si yo conocía a Alba Castro o si había entrado la plata al partido. No me preguntaron por mi responsabilidad, no me preguntaron nada de eso. Entonces resulta que yo me voy de la noche a la mañana, aparezco como denunciado en un proceso preparatorio sin haber conocido de qué me acusan, ¿no? Es y que recién me acabo de enterar a ver, por las más cosas. allá de, y yo insisto, más allá de la crítica que se le pueda tener a este equipo especial Lavajato, el objetivo es que hay una entrega de dinero de $200.000 para un aporte que no era delito. de campaña, y nadie dentro del partido aprista al parecer levantó una ceja. Pero cuando se descubrió el tema, por supuesto que nosotros hicimos una evaluación, se le preguntó a Lucho Alba Castro y Lucho Alba Castro negó esa opción. Lo concreto es que al partido no ha ingresado esa plata hace 17 años. 17 años. Entonces, ¿cómo podemos nosotros a estas alturas saber qué pasó si no tuvimos contacto ni yo, ni Mauricio, ni Meche, ni Sumaeta, ni Velázquez, ni nadie? Ni Hernán Garrido Leca, ni otros compañeros que están mencionados. Entonces, usted me hace una pregunta interesante. ¿Y por qué? ¿No es cierto? Claro, te abren un proceso por 36 meses. O sea, ya tuvieron 5 años áridos. Ahora, 3 meses más
qué casualidad que terminan en el 2026. ¿Usted aspira al 2026? No, yo no aspiro, pero el APRA sí. Y no hay derecho. Entonces, ¿alguna de las personas a las que se les ha abierto investigación hoy? No sé, pueden ir al Congreso, pueden ser ministros de Estado, pueden tener diversas funciones o de repente ninguna. Pero antes que los cargos está la honorabilidad de la persona. Yo diría, ¿con qué derecho estas personas que hacen esta denuncia empapelan a personas correctas que no han hecho nada? Que no tienen nada que ver, solamente porque tenemos el cargo. Entre los años 2005 y 2011, el APRA compró 5 inmuebles valorizados en 1 millón. El detalle es que el partido no contaba con los fondos suficientes para adquirir estas propiedades. ¿Las conoce usted? El departamento de Piura, valorizado en $300.000. Y el 15 de diciembre del 2008, el partido entregó como parte de un pago un local partidario valorizado en $180.000. ¿Usted sabía de estos movimientos? Sé de Piura, ¿no? Que fue comprado con el aporte de los compañeros que trabajaban en la región Piura. Eso es lo que sé. $300.000. Sí, ¿cuántas personas entonces aportaron? Posiblemente, pero si es un partido grande. Y por supuesto, y no solamente eso, sino el compañero César Treyes hipotecó su casa para obtener un préstamo y poder completar el precio. ¿Y para qué fue utilizado este departamento? Para el local del partido. Como local de partido. Es el local del partido de Piura. Es la Casa del Pueblo en Piura. Eso es lo que no dicen los fiscales. No solamente son los aportes de los trabajadores, sino la hipoteca que hizo el secretario general de Piura. Ok, ¿quién se equivoca? Porque todo esto usted asegura está declarado dentro de OMPE. Por supuesto que sí. Y si hubiera una falla administrativa, es eso, una falla administrativa. Pero no, pues, no es una organización criminal. Otro error. En el 2006 no existía el tipo penal de organización criminal. Tenemos un fragmento de la declaración de Barata, quien ha hecho alusión no solo al partido. Vamos a ponerla en imagen mientras yo le doy lectura. Okay. El fiscal dice, ¿ese aporte era un pagamento contabilizado o un pagamento no contabilizado? Barata contesta, no contabilizado. Usted me dice que la plata estaba correctamente declarada. No, perdón, no contabilizado por Odebrecht. Disculpe usted. Es no contabilizado, el que está respondiendo es Odebrecht. El fiscal pregunta, ¿cuál es el destino de ese aporte? Barata contesta, el destino fue el APRA. ¿Y qué es lo que el APRA hizo con eso? No sabría decirle, dice él. Imagino que lo utilizó en la campaña política de ellos. El fiscal dice, usted hizo referencia a agradecimientos en las obras respecto a la persona de Alan García. ¿Agradeció este aporte para la campaña 2006? Barata contesta, le agradeció a Marcelo Odebrecht. Es decir, el APRA ese año sale presidente de la República, el presidente Alan García, y en una visita que Marcelo hace al Perú, cuya fecha no tengo exactamente, Alan García no sé si le agradece el aporte o el apoyo de Odebrecht. El apoyo de Odebrecht es de forma general. Hay, por lo menos en esta declaración, una afirmación respecto de que había entrado dinero al APRA. Y ya sabemos que Odebrecht no daba nada gratis. Okay. Y yo insisto en la pregunta, ¿por qué pensar que el APRA no recibió precisamente de esa caja 2, que era una caja destinada para los sobornos? Al APRA no entró, primero, y le repito, no era delito. Entonces, ¿por qué van a hacer delito un hecho del 2006 en el 2023? ¿Por qué? Ahora, usted sabe que esto de determinar en el camino o de finalmente volver más rígida la norma, no quiere decir que por lo menos éticamente y funcionalmente dentro de un partido, que es lo que tanto se critica, el dinero haya sido declarado de otra manera. Le repito por enésima vez, el APRA, si es que hubiera habido ese dinero no ingresó al APRA. No ingresó. ¿Qué es lo que cree que va a pasar en los próximos días? Porque si usted dice no someterse al señor Domingo Pérez, ¿qué es lo que va a pedir? ¿Algún cambio en Por ejemplo, fíjese, déjeme anotarle que la cuarta o quinta ya falla garrafal, ¿no? En algún punto ahí pretenden denunciar al Partido Aprista Peruano para que el Partido Aprista Peruano asuma una responsabilidad penal. La ley que establece la responsabilidad penal de la persona jurídica, en este caso una asociación como el Partido Aprista Peruano, es una ley del año 2018. ¿Cómo le puedes aplicar responsabilidad penal a una persona jurídica con la ley del 2018 por actos presuntos del año 2006? Dígame si no es un rosario de errores y de fallas. Y no es ignorancia, es hecho a propósito, para desprestigiar.
Y nosotros los apristas hemos salido y damos la cara, a diferencia de otros que les han hecho acusaciones con fundamento, supongo, ¿no? Y se han quedado calladitos, no dicen nada. Nosotros sí hemos estado en la mañana en el Congreso, hoy día, gracias a la invitación de ustedes, estamos acá y damos la cara, no tenemos nada que tapar, tenemos nuestra vida limpia. Además, a mí, cuando yo dejé de ser primer ministro, le pedí a la fiscal de la Nación, la doctora Echaíz en ese tiempo, que me hiciera una investigación personal. 2008, 2009, 2010 o 2011, 5 años después, se emitió una resolución fiscal que había hecho un peritaje de mi vida financiera y terminó archivando la investigación que yo mismo solicité. Entonces, ¿de dónde sacan ahora que uno puede haber hecho algún mal manejo de cosas? Si la propia Fiscalía de la Nación ya me investigó mi vida. Tenemos que ir cerrando, señor Castillo, Sí, claro. pero ¿qué le diría en todo caso al señor Domingo Pérez? Fíjese, ayer la Torre nos enseñó una cosa muy importante. Decía, mortal, no hagas que tu odio sea inmortal. Nosotros lo practicamos. Por eso yo admiro a mis viejos apristas que tuvieron años de años en las cárceles y salieron sin rencores. Y eran cárceles mazmorras de la época, usted podría imaginarse. Nosotros estamos dispuestos a afrontar aquí lo que sea, ¿no? Pero con la ley en la mano y nos vamos a defender con todo y con el respaldo de nuestro pueblo aprista. Bien, ha sido entonces la palabra de Jorge del Castillo. Gracias por haber estado esta Encantado. noche con nosotros. Hacemos la última, ¿verdad? Sí, la última pausa.